cuál era la potencia que se disipaba en la resistencia, cuál era la potencia que se perdía en el cable, cuál era la corriente que circulaba por la resistencia, ¿sí? Ahora, todo esto digamos, se concreta en lo siguiente. Fíjense. Nosotros tenemos una fuente de alimentación acá. Los dos cables en realidad son una resistencia. Entonces nosotros podemos poner acá la resistencia del cable. Y lo único que queda acá, fíjate, es la resistencia del calefactor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este dato lo tenían, que era 220. La resistencia del calefactor la tenían, que déjenme ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 13, 12, 11, 10. A ver si es esta. No. Esta. No. Esta. Acá está. Esta decía que tenía 12 ohms. ¿Sí? Entonces, y la pregunta era, por ejemplo, ¿qué caída de tensión había en el cable? Una de las preguntas en uno de los temas era ese. Lo primero que ustedes tienen que resolver es el problema, este circuito. O sea, y para resolver este circuito, lo primero que tienen que sacar es la resistencia del cable. La resistencia del cable, ustedes saben sacarla. Acá estoy. La resistencia del cable, ustedes saben sacarla, que es ρ por L sobre S. Ρ se lo daba el problema. L es la longitud total del cable. Si es de acá hasta acá y 100 metros, la longitud total son 200 metros. Uno para acá y el otro para retornar. Entonces, la ρ la tienen, la L la tienen, y la sección del cable se la daban también. ¿Ok? Entonces, con eso sacaban la resistencia del cable. Luego, teniendo la resistencia del cable y la resistencia del calefactor, pueden sacar la I que circula por todo el circuito. ¿A qué es igual esa I? A B sobre R. A 220 sobre. ¿Cuál es la R total del circuito? La R serie de este más este. O sea, de RC, de R del cable, más R más los 12 ohms del calefactor. Una vez que ustedes tienen la corriente que circula por el circuito, es simplemente aplicar fórmula. Si le piden la potencia sobre el calefactor, la potencia ustedes saben que es igual a I cuadrado por R. Y la tienen y R lo tienen. Sacan la potencia del calefactor. Si le piden qué tensión hay sobre la resistencia o cuál es la tensión que se pierde en el cable, ustedes saben que B es igual a I por R. Y la tienen, R del cable la tienen y sacan la diferencia de tensión que hay en esa resistencia. Si se le pide qué tensión queda sobre el calefactor, y bueno, ¿qué tensión va a ser? Los 220 que tenemos acá, menos la caída de esta resistencia. O sea, la B en el calefactor va a ser igual a 220 volts menos el voltaje sobre el cable en total o la resistencia del cable. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la caída de tensión acá? Dijimos I por R. Y ahí tienen la B sobre el calefactor, en este punto. En definitiva, lo que tienen que resolver es simplemente un circuito muy simple como este,
Y tienen que tener claro dos fórmulas. Que B que la tensión es igual a I por R. O lo que es lo mismo que I es igual a la tensión o la resistencia. Ley de Ohm. Y segundo, que la potencia es igual a I cuadrado por R. Y con eso sacaban cualquier problema que les tocaba sobre la piscina y el calefactor. A algunos se les preguntaba qué potencia se disipaba sobre el calefactor, a otros se les preguntaba qué caída de tensión había en la resistencia del cable, a otros le preguntaban qué tensión quedaba de los 220, qué tensión le llegaba al calefactor después de haber perdido una caída de tensión en la resistencia del cable. No sé si eso contesta o aclara el problema. A ver, déjame ver el chat, Jorge, a ver qué. No veo nada, José. El que había preguntado. ¿Entendió, chicos? ¿Claro? Entendió, perfecto. Bueno. Bien. Entonces, no se apuren, piensen un poquito el problema, que siempre no le vamos a dar resolver un Kirchhoff en el parcial, y menos estando así con virtual. Pero van a ser problemas de este tipo, muy sencillos. Lo único que tienen que tener claro son esas dos fórmulas y cómo aplicarlas. Y los que tuvieron problemas, bueno, no sé si alguno quiere comentar algo, los que tuvieron problemas, por ejemplo, con este problema o con otros parecidos, les costó entender cómo pasar del enunciado a la elaboración del circuito que recién dibujó José, o sea, les costaba darse cuenta que era ese circuito el que había que resolver, o pasaba por otro lado la dificultad. En mi caso lo hice de esa manera, pero no sabía si estaba bien y no me animé a mandar el resultado. ¿Y el resultado, ningún resultado te coincidía con lo de la respuesta? No, tenía el lugarcito para poner el resultado nomás. Ah, claro, cierto. Sí. Sebastián, ¿no? Sí, sí. A ver, déjame ver. Es una consulta. Sí. ¿Qué pasa si el procedimiento está bien, pero el resultado está mal? ¿Cómo hacemos con eso? No, es que nosotros no lo podemos saber eso, y ese es uno de los defectos de esta modalidad, digamos, de que nosotros no podemos ver esos casos. Es una crítica que sí, entendemos que tiene este formato. Claro, Si ustedes hicieron el planteo bien y pasa como lo que decía recién Sebastián, o algunos se equivocan en una cuenta y no le da nada y no se anima a poner nada, nosotros no lo podemos saber. Y sí, es un defecto, es una falla que tiene este sistema. Profe, una pregunta. ¿No hay una opción en el campus para poder ver en qué nos equivocamos? Les podemos decir en qué preguntas puntualmente de cada uno se equivocaron, sí. O sea, como hizo recién José, ¿no? Si ustedes dicen... Ahí estoy buscando la de Sebastián. Pues primero lo tengo que encontrar entre los 75 en el listado este. Profe, yo curso los jueves, yo rendí el jueves, por eso no me encuentro. Ah, Estoy, no, hoy estamos estoy, viendo claro. estoy de oyente nomás. No, No, está bien, no no, hay problema. no hay ningún problema. No, el tema es que no te puedo ver acá. Yo acá Perfecto. tengo abierto el examen del día martes. Claro, nosotros no vamos a poder ver los de los jueves. Ah, sí, los podemos ver. A ver. Sí, lo podemos ver. Sí, sí. ¿Quién otro tenía dudas sobre un problema y rindió el martes? No, yo preguntaba porque generalmente cuando teníamos cuestionarios en el campus,
después de un tiempo de que lo terminamos, nos mostraba en qué nos habíamos equivocado y qué acertamos. ¿Vos rendiste el martes? Sí. A ver, Agustín Bauer. Y ya contesto la pregunta, la otra pregunta que hizo Juan Cruz. Yo voy buscando mientras el tuyo, Sebastián. A ver. Pero no pido que lo muestre ahora, sino que si lo puede mandar por mail o no sé si se puede Bueno, habilitar en el campus. perdón, quién dijo eso último? Bauer. Ok. Espera, ya te estoy buscando. Agustín, a ver. El primero y el segundo están mal hechos. El tercero bien, el cuarto mal. El quinto bien, el sexto mal. El séptimo bien. Octavo y noveno mal. Décimo bien. Undécimo bien. Duodécimo, décimo tercero y décimo cuarto mal. Ok, gracias. Para Juan Cruz, dice, ¿cuáles eran las variables termodinámicas de un sistema más fáciles de medir? Y, a ver, fíjate, si vos tomás la ley, por ejemplo, de los gases, ¿no? P por B igual N por R por T. ¿Qué es lo más fácil de medir? Y la presión, el volumen y la temperatura. Esa era la respuesta. El número de moles no es fácil de medir y R es una constante, así que no la tenés que medir. La Yo tengo una respuesta duda correcta era presión, volumen y temperatura. de un punto teórico, tengo una duda. Sí, de sí. Decía, si en una región del espacio el campo eléctrico E es nulo, entonces, y eran cuatro opciones, el potencial en ese punto es nulo. Otra, la fuerza ejercida sobre la carga es nula. C, ninguna es correcta. O D, el potencial puede ser no nulo. A ver, ¿quién es el que estaba preguntando? Facundo. Facundo, a ver, para que busco a ver qué es lo que respondiste. Vos la pregunta uno que tenías de campo eléctrico, decía el campo eléctrico acelera partículas cargadas. Esa es la que te tocó. Sí, tenía más preguntas teóricas. Bueno, la otra pregunta teórica era fuerza entre cargas puntuales. La otra pregunta teórica, perdón, esta, a ver, pregunta 3. Un cable eléctrico generado por un campo eléctrico generado por un cable de longitud infinita, uniformemente cargado y te daba 4 alternativas. Después tenías campo generado por una esfera y potencial eléctrico. A ver si es esta. Acá está esta, sí.
A ver, ¿qué es lo que dice acá? Si en una región del espacio el campo eléctrico es nulo. Vamos a hacerlo el dibujo acá. Vamos a suponer que en esta región en el espacio no hay campo eléctrico. ¿Sí? Sí. Y después te dice, el potencial puede ser no nulo. Y la fuerza, perdón, el potencial en ese punto es nulo. No siempre puede ser nulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos podrías tener un potencial, digamos, de un lado positivo y del otro lado negativo, y el potencial podría, ahí en ese caso sería nulo. Pero si tenés una carga por acá, que K por Q sobre R te genera un potencial, sin que haya otra que la anule, el potencial en ese caso podría ser no nulo. Ahora, y después decía, la fuerza ejercida sobre la carga es nula. Vamos a ver, fuerza, acordate, era igual a E por Q, ¿no es cierto? Si vamos más lejos, fuerza era igual a K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Y después habíamos dicho que el campo le sacábamos la segunda carga y quedaba así. Y que entonces, esto era E, que entonces la fuerza era igual a este campo E por la Q que le habíamos sacado. Entonces, si vos tenés que fuerza es igual a E por Q, si E es 0, la fuerza evidentemente va a ser 0. Por lo tanto, había dos que poner bien. El potencial puede ser no nulo y la fuerza ejercida sobre la carga es nula. ¿Ok? Bien. Sí, no, no me acuerdo qué respondí y A tampoco ver, sé qué respondí bien. te digo, déjame ver. Respondiste ninguna es correcta. Mucha inseguridad. Bueno, gracias, creo que claro. Pero ahí como que te sentí, como que, ¿qué fue lo que les pasaba, por ejemplo, en esa pregunta? ¿Qué te pasaba? ¿No sabías, tenías dudas? Si, o sea, si alguna de las respuestas era correcta o te parecía que todas eran incorrectas realmente. No, sentía que la D, el potencial puede ser no nulo, era la correcta, pero ya en ese momento no me acuerdo Claro, que respondí así. Por ahí porque pensé que era una sola la la que respuesta había que marcada. responder, una sola respuesta. Claro, por ahí no me fijé en ese momento, pero yo me acordaba que el campo, porque el campo eléctrico sea cero no quiere decir que el potencial sea cero todo Claro, el tiempo. Pero bueno, cosas del momento. sí, está bien, está bien. Gracias. A ver, Juan Cruz Canelo, ¿cuáles me equivoqué? Bueno, mientras la voy buscando, si quieren preguntarle a Jorge alguna otra cosa, si ganamos tiempo. Yo las tengo acá, si querés, la de Juan Cruz. A ver. Ah, bueno, sí, decísela qué números son. Te equivocaste en la de que dos cargas puntuales están situadas como se ve en la figura, bueno, en una figura de tres cargas y Q1, una anuculoma a 2 metros del origen, Q2, menos 3 anuculoma a 4 centímetros. Una, perdona, 2 centímetros y otra a 4 centímetros del origen. Y Q3 en el origen. Había tres cargas. Y preguntaba, en esa te equivocaste. No sé ahí qué duda tenían. Habría que poner para dónde, si la fuerza tiene dirección, qué dirección tenía la fuerza y el módulo, calcular el módulo. Sí, no me acuerdo bien cómo lo había planteado, pero sé que me había costado ese. No O estaba muy sea, seguro de cómo hacerlo.
Son 3 cargas puntuales, Q1, Q2, Q3, y están separadas, una en el origen, una a 2 centímetros y otra a 4 centímetros. No sé, si quieren, podemos discutirlo. Ahí, José, lo estás Lo haciendo. estoy dibujando, Jorge. Sí, perfecto. En el origen está Q3, Q1 en el medio y Q2 en la otra punta. O sea, habría que calcular la fuerza que ejercen Q1 y Q2 sobre Q3. A ver, dice, 2 cargas puntuales están situadas como se ve en la figura. ¿Sí? La carga Q1 tiene un valor, un nanocoulomb. Está a 2 centímetros del origen. La carga Q2 es menos 3 nanocoulomb. Sí, y Q3, 5 nanocoulomb. Está a 4 centímetros del origen. Bien. ¿Cuál es la fuerza total que ejercen estas cargas, estas dos cargas, sobre una carga Q3 de 5 nanocoulomb? Que está en el origen. Indicar con signo negativo si la fuerza tiene dirección para el eje negativo. Y el módulo de la fuerza. Claro, a ver, vamos a ver. Primero, olvídense del problema y yo les digo esto. Si yo tengo un sistema de ejes coordenados y tengo una carga positiva acá y tengo otra carga positiva acá, ¿sí? Estas dos cargas van a originar fuerzas en este sentido de repulsión, ¿no es cierto? Entonces, sobre Q1, que sería esta, por ejemplo, cualquiera, la fuerza que está esta carga ejerciendo es positiva, porque va sobre el eje positivo de las X. Y sobre esta carga la fuerza es negativa, porque va sobre el eje menos X. ¿Sí? Eso es el sentido. Y después el módulo, por supuesto. Esto es, la fuerza es igual a K por Q, K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Entonces van a ser, no sé, 10 newton. En este caso va a ser 10 newton positivo y en este caso van a ser 10 newton negativo o menos 10 newton. ¿Sí? Eso es lo que dice el problema. Hasta ahí está claro ese punto, porque creo que alguno de ustedes había dicho que no entendía bien lo del sentido y lo del módulo. Cuando hablamos de módulo hablamos de 10, 15, 20, 30 nanocoulomb, coulomb, lo que sea. Y cuando hablamos del sentido es menos, como decía, el problema. Si va la fuerza hacia el eje negativo de las X, hacia el sentido negativo de las X, y fuerza la consideramos positiva si ve el sentido positivo de las X. O sea, si hablamos de versores, este sería más I y este sería menos I. Ahora, vamos al problema. Acá nos pedía estas dos fuerzas, ¿qué hacían con esta carga Q3? Entonces, lo primero que tenemos que, digamos, imaginar es decir, si la fuerza que ejerce esta carga sobre esta es mayor que la fuerza que ejerce esta carga sobre esta, ¿sí? Si la fuerza de repulsión de este es mayor, va a tener ese sentido negativo. Si en cambio la fuerza de atracción, porque esta es negativa y esta es positiva, de esta carga es mayor, entonces la fuerza va a ser en sentido positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Es muy fácil. ¿Cuál es la fuerza que ejerce la fuerza entre estas dos cargas? Vamos a llamar F1 es igual a K, Q1, Q3 sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ahí tienen el módulo de la fuerza que ejerce esto sobre esto. La fuerza F3, o sea que, perdón, F2,
que es la que ejerce esta carga sobre Q3, ¿a qué va a ser igual? A K por Q2, Q3 sobre 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Una vez que ustedes tienen esto, ya saben para qué lado va a ir la fuerza, y evidentemente, si esta es una fuerza positiva y esta es una fuerza negativa, o perdón, esta va a ser la positiva porque es para este lado y esta es la negativa, el módulo va a ser la diferencia de la mayor menos la menor. Si este es mayor, va a ser negativo para allá, con la diferencia de los módulos. Y si esta es mayor que esta, va a ser positiva y el módulo va a ser el módulo de este menos el módulo de este. No sé si el que había hecho la pregunta lo tiene claro ahora, o lo pudimos aclarar por lo menos. Sí, muchas gracias. No lo entendí. Lo mismo, hay varias preguntas, digamos, similares. Con potencial, que he visto que a veces se agarran la cabeza. Si yo tengo dos cargas acá y les pregunto el potencial en este punto y les doy este largo, ¿sí? Y le pregunto qué potencial hay acá y, por ejemplo, que le digo que este está a 3 centímetros. ¿Sí? Esto tengo carga Q1 y esto tengo carga Q2. Los potenciales, acuérdense que se suman directamente, por lo tanto, si este es positivo y este es positivo, el potencial en este punto va a ser el potencial creado por Q1 más el potencial creado por Q2. Directamente la suma. De nuevo, ¿cuánto vale el potencial creado por Q1 en este punto? Sabemos que el potencial es igual a K por Q sobre R. En este caso sería K por Q1 sobre 3 centímetros. Ese sería el potencial que la carga 1 genera a los 3 centímetros. El potencial que genera la carga 2 es igual a K por Q2 sobre R. Igual a K por Q2 sobre, ¿cuánto vale R? 10 menos 3, 7 centímetros. Y ahí ya tienen el potencial, lo suman y ya está. ¿Sí? Por otro lado, si le dan el potencial en este punto y dice, ese potencial es de por ejemplo, si le dan de nuevo, esto es Q1, esto es Q2, esto vale 1 coulomb, esto no se sabe, pero le dicen que el potencial en este punto, por ejemplo, a los 3 centímetros y a los 10 centímetros es 0 volt, ¿sí? Ya de entrada ustedes tienen que decir, bueno, si en el medio de los dos es 0 volt, obligatoriamente uno tiene que ser positivo y otro negativo. Si esto le dijeron que era positivo, ya saben que esta carga es negativa. Si esta le dijeron que es negativa, ya saben que esta carga es positiva. Porque para que el potencial sea 0 volt, tiene que haber un potencial positivo y un potencial negativo. Y de nuevo, en este caso, ¿cómo sacan el potencial? Ustedes saben que el potencial 1 más el potencial 2 es igual a 0. ¿Sí? Y bueno, y después sacan el potencial 1, ya vieron cómo se hace. K por Q1 sobre 3, sobre 3. El potencial en Q2, ¿cómo es? Menos K por Q2 sobre 10 menos 3, 7. Y de ahí resuelven, o sea, tienen que trabajar un poquito y sacan el valor de Q2. ¿Ok? Respondan, chicos, para saber que están allí, por favor. Perfecto. Profe. Yo tenía uno parecido que el potencial era 3 volt en el medio. Sí.
resuelvo igual, tipo igualo a 3 y la carga... Claro. A ver, déjame ver si lo encuentro a ese. ¿Quién estaba hablando? Así me ubico. Catarina. Catarina. Dame un segundito, por favor. A ver si lo encuentro por acá. Acá está, a ver, vamos a ver. No, este no. Fuerza entre cargas puntuales, no. Planos paralelos, no. Campo eléctrico, no. A ver. A ver. Campo eléctrico, este no es. Tampoco. Tampoco. Creo que yo lo encontré, José. Catalina, decías, era el que tenía el potencial de 3 volt. Sí, era muy parecido como el Sí, que hizo recién. eran dos cargas Q1 y Q2 que están separadas por 10 centímetros. Ok, espera. Sí. Y Q1 vale 5 por 10 a la menos 12 coulomb. Sí. Q2 es la incógnita que hay que averiguar. Y el potencial a 4 centímetros de Q1 es 3 volt. Bien. Bueno, acá vos que sabés, que el potencial que es generado por Q1, ¿qué va a ser? Vamos a llamarle P sub 1, va a ser igual a K por Q1 sobre 4 centímetros, ¿no es cierto? Bueno, 4 por 10 a la menos 3. ¿Ok? Y esto 5 por 10. Sí, aunque acá creo que conviene dejarlo por Q1 por ahora. ¿Sí? Eso va a ser el potencial positivo que está metiendo esta carga. Y esta no se sabe. Entonces, acá tendrías que ver, por ejemplo, que poner que esto más B2, perdón, el potencial de esta, que sería K por Q sub 2 sobre, ¿qué cosa? 10 menos 4, 6 centímetros, ¿sí? Y vos entonces sabés que B1 más B2 es igual a 3 voltios. Y de acá despejás, tenés que reemplazar este valor acá y empezar a jugar un poquito con los dos, con las dos ecuaciones para poder despejar Q2 de eso. Pero de la misma forma se saca. Ok, perfecto. Justo ese no lo había podido hacer en el examen, así que ya lo entendí igual. Bueno, practíquenlo, chicos, a esto. Después hay otro que también he visto que, digamos, les costó muchísimo. Y, a ver, déjenme ver que lo ubico por acá. ¿Cuál era, José? ¿El de la ¿Sabés esfera? cuáles son? Son los problemas de descargas de capacitor. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, el problema les puede decir, tenemos un capacitor cargado, un capacitor de 3 microcoulomb, ¿sí? Que está cargado a 12 voltios. ¿Ok? Y a ver, ¿qué te pueden preguntar? Bueno, calcular qué resistencia hay que poner en serie para descargarlo, para que en un tiempo de 0,5 segundos, ¿sí?, la tensión caiga a 6 voltios. Entonces, lo que ustedes tienen es esto. Tienen un capacitor, una llave, una R y una C. ¿Sí?
Acuérdense que el capacitor está cargado a este potencial de 12 volt y cuando se descarga en el tiempo, esto es una curva así. Entonces le dicen, esto se va a caer a 6 voltios cuando el tiempo sea 0,5 segundos. Eso es un dato. Entonces le dicen, ¿cuánto tiene que valer esta resistencia? Y lo único que tienen que hacer ahí es lo siguiente. Primero, saber cuál es la fórmula de la descarga de un capacitor. Acuérdense que A es igual a B por E a la menos T sobre tau cuando es descarga. ¿Sí? O cuando algo va decreciendo. Y A es igual a B por 1 menos C a la menos T sobre tau cuando algo va creciendo. Entonces, este tipo de fórmula, ¿para cuál va? Va para el voltaje y la carga cuando se está cargando el capacitor. ¿Sí? Ahora, cuando se está descargando el capacitor, son todas fórmulas, todas, ya sea la tensión, la carga y la corriente de este tipo. Ténganlo, esas cosas las tienen que tener muy claras. Entonces, vamos a ver. Volvamos al problema. Tenemos el capacitor. C. R igual a incógnito. Dice, este capacitor está cargado a 12 voltios, o sea que entre acá y acá hay 12 voltios. Lo cargamos hace un rato y lo dejamos ahí cargado. En un momento esto se cierra y nosotros sabemos que esta tensión, cuando pasan 0,5 segundos, es igual a 6 volts. Bueno, B sub C de T, o sea, la tensión en el capacitor en la descarga del tiempo es igual a la B inicial, o B0, por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Esta es la fórmula que ustedes tienen que tener bien clarita. La tensión sobre el capacitor en cada instante de tiempo, o sea, en este tiempo igual a este, es igual a la inicial influida por la exponencial que decae. Entonces, ustedes acá dicen 6 voltios, que es la tensión que tienen en el tiempo 0,5 segundos, es igual a 12 voltios por E a la menos T sobre RC. Luego, 6 sobre 12 es igual a E a la menos T sobre RC. Luego, esto es 0,5, logaritmo de 0,5 es igual a menos T sobre RC. Y de acá, ¿qué les falta? Lo único que tienen es, el T lo tienen. ¿Sí? R lo tienen. Entonces, el logaritmo de esto sobre T, este logaritmo le va a dar negativo, se va con ese. Sobre T por R, por C, va a ser igual a 1 sobre R. Y de acá despejan la resistencia. Lo único que tienen que tener claro son las fórmulas. La fórmula de carga y de descarga del capacitor. Ahora, de esta fórmula, chicos, o de este mismo ejercicio, puede haber 15 preguntas distintas. A ver, se dice, se tiene un capacitor de tantos, que está cargado a 12 voltios. ¿Sí? Y luego de comenzar a descargarse sobre una resistencia de 1 megón, a los 5 segundos, el capacitor le quedan 5 voltios. ¿Cuál es el valor del capacitor?
Y lo plantean igual. 5 voltios, que es a un tiempo de 5 segundos, a que es igual a 12 volt por E a la menos T sobre RC. De la misma forma, en vez de despejar R, despejan C. ¿Qué otra pregunta, por ejemplo, en un problema como este puede haber? Esto le dan el capacitor, le dan la resistencia y le dicen, un capacitor está cargado a 12 voltios. ¿Sí? En X tiempo, el capacitor le queda una tensión. Entonces, V sub 0 igual a 12 voltios. Ahí está cargado al principio. Se cierra la llave y en un tiempo igual, digamos, a 0,5 segundos, ¿sí? La tensión V de T es de 7 voltios. Y le preguntan, ¿cuál es la constante de tiempo del circuito? Acuérdense que la constante de tiempo tau es igual a R por C. ¿Y cómo plantean el problema? ¿Qué tensión le queda? 7 voltios es igual a 12 voltios por E a la menos T sobre tau. Tau está en segundos RC, no R por C. No saben R, no saben C, pero van a saber tau. ¿Por qué? Porque ustedes acá saben que este es 0,5. ¿Sí? Entonces hacen 7 sobre 12 igual a E a la menos 0,5 sobre tau. Logaritmo de esto es igual a menos 0,5 sobre tau. Y de ahí despejan tau directamente. Si ustedes tienen claro el concepto y la fórmula, todos estos problemas los sacan rapidísimo. Pueden ser problemas de descarga, como en este caso, o pueden ser problemas si le dicen se carga un capacitor con una fuente. Bueno, piensen que eso va a ser una cosa así. C, R y B. Y acá, la corriente, fíjense, la corriente va a ser igual a I máximo por E a la menos T sobre RC. Pero la tensión B sub C va a ser igual a ¿qué? A B final, que es igual a la tensión esa, que es igual a B de fuente, por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y Q, la carga de C, va a ser la Q final, igual la fórmula por 1 menos E a la menos T sobre tau. 1 menos E a la T sobre tau se encarga del capacitor para la carga Q que está almacenada acá y para B. Todas las demás son de la otra forma de exponencial decreciente. Y acá, bueno, se le puede pedir cuánto vale el capacitor para la tensión de fuentes 12 y esta tensión llega a 6 volt en un segundo. ¿Sí? ¿Cuánto vale R? Y bueno, plantean esto y ya está. B sub C en ese caso valdría 5 o 6, lo que le dijeron. La B final es la B de capacitor, la B de la fuente, perdón, y después 1 menos E a la T sobre tau, son valores que tienen, porque tienen R y tienen C. Así que manejen bien estas fórmulas. Estas fórmulas son fáciles de recordar y fáciles de aplicar. No le vamos a decir deduzca esta fórmula. ¿Sí?
Profe, ¿le puedo preguntar por un ejercicio teórico? Sí, sí, dale. Tiene opciones, no sé si lo tiene ahí para verlo. A ver cuál es. El 9 mío, el de la resistencia de un conductor depende de, y había que elegir. Ah, bueno, a ver. Perfecto. Espera un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Que no te Bauer. vi. ¿Cómo? Bauer. Ah, Bauer. Perfecto. Dice, la resistencia de un conductor, a ver, depende de, decime. ¿Cuáles eran las opciones? De la densidad de corriente J, número de portadores, conductividad, longitud y sección. Esa era la A. La B es ninguna es correcta. La C es el campo eléctrico aplicado en sus extremos, su longitud, Oh, resistividad. para. Vamos de nuevo. Dijiste la primera, la densidad de corriente. Sí. J, ¿qué más? Número de portadores. portadores, Sí, conductividad, sí, longitud sí, y sección. sí. Esa es la ¿Cuál A. otra? Sí, Después ninguna es correcta. sí, La C, el campo eléctrico aplicado en sus extremos, sí. su longitud, no, en la misma. O sea, el campo eléctrico también se le agrega su longitud, Sí, resistividad Y sección transversal. sí, y sección transversal. sí. Pero la que está arriba sola de campo eléctrico no va sola. O sea, va todo junto, como está ahí abajo. ¿Listo? Y después, bueno, lo mismo, nada más que en vez de resistividad, conductividad. Está Claro, todo eso que está ahí, pero cambiando resistividad por conductividad. campo más... Bueno, a ver. Y después queda otra. ¿Cómo? Sí, no, pon eso y después te digo la otra. Sí, todo esto, sí. ¿Qué más? Eh, en vez de resistividad, conductividad, tenés que poner. Campo más toda otra cosa. No. Borrá esas dos últimas que pusiste. Sí, Y bueno, viste la tercera, es todo lo mismo, nada más que en vez de resistividad va conductividad. por eso. Campo más varias cosas. Sí, bueno. Bien. Y Y después la acá, última opción es la tensión aplicada, su longitud. más va otras cosas. Perfecto. Sí. No me importan las otras cosas. ¿Por qué te digo no me importa? Porque ¿a qué igual la resistencia a un conductor? ¿Cuál es la fórmula? Delta B sobre I. Está bien, eso sería aplicando la ley de Ohm, pero ahí te está preguntando si vos tenés un cable, ¿sí? ¿De qué depende la resistencia del cable? A ver, ¿vos la encontraste? A ver, ¿tu nombre es? Bauer. Va, guardamos un segundo a ver cómo está, que no metamos la pata en la interpretación del No, problema. están bien así, ¿eh? Y la última es la tensión aplicada a su longitud, sección y resistividad. Sí, están bien, José. Bueno, entonces, a ver, la resistencia de un cable. ¿Cómo calculaste la resistencia del cable que alimentaba el calefactor de la oficina, de la piscina? Yo no me tocó ese problema, pero generalmente Bueno, la resistencia nos la daban. escúchame, mira, vamos a hacerla más fácil. Yo te digo que tengo este cable
que es de cobre. ¿Sí? Que tiene una sección acá de 2 milímetros cuadrados. Y que tiene una longitud de 10 metros. ¿Ok? O sea, te vas a la casa de electricidad y le decís, dame 10 metros de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados. ¿Ok? Cuando salís de ahí, yo te encuentro y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo calculás la resistencia de este cable que hay entre este punto y este punto? Porque esto, todo esto es para ver si tenés claro ese concepto. ¿Cuál es la fórmula de la resistencia de un conductor? ¿Se puede Es responder? Rho por L sobre S. Sí, sí. Eso es toda la respuesta. Entonces, ¿por qué yo te digo, bueno, no importa, seguí acá? Porque si ya me están diciendo tensión, no va. Si me dicen campo eléctrico, no va. Esta tampoco va. Densidad de corriente va. ¿A qué es igual densidad de corriente? A corriente sobre área. Ajá. ¿Y vos acá ves la corriente? No, pero hay una fórmula que es la de B sobre I, que ahí sí depende. A ver, pero un poquito. ¿Cuál estás diciendo? La de R igual a delta B sobre I. No, no, no. No es que depende la resistencia. No, ojo con eso, chicos. Esto ya lo borramos, ya saben que esa no va. La respuesta Si sería vos tenés ninguna. este circuito eléctrico, y tenés V, R e I, ¿ok? La ley de Ohm te dice que I, la corriente esta que circula, es igual a dividir la tensión aplicada dividido la resistencia que está puesta acá, ¿ok? Pero esta resistencia yo voy y la compro en la casa de electrónica. Vengo y la coloco acá. Vamos a suponer que estos son 12 volts y que la resistencia son 24 ohms. ¿Cuánto vale la corriente? Sí, 0,5 amperes, ¿no? sí. Bien. Ahora, vos me decís, no, pero ojo que la resistencia también varía. Si yo la cambio acá, R, y la pongo abajo, tiene que ver con la corriente. Pero no es así. Acá te está diciendo que la resistencia del circuito la encontrás dividiendo V sobre I. Pero la resistencia esta depende de Rho por L sobre S, nada más. Si es un conductor. No te confundas con esto. Ok. Ojo, no te confundas con eso. Que vos lo veas así no quiere decir que la resistencia está dependiendo de B y de I. La resistencia depende exclusivamente de cómo está hecho el material. O sea, si es cobre va a tener menos resistencia que si es aluminio. Si es vidrio va a tener una resistencia altísima porque esto es altísimo, casi aislador. Si es hierro va a tener una resistencia un poquito más grande que la del aluminio y bastante más grande que la del cobre. Y así sucesivamente. Claro, esa pregunta medio que la sentí como medio tramposa para mí, como yo la vi, porque veía las fórmulas y claro, dependía en ese punto de vista que tenía de muchas cosas, pero bueno, era solo eso. A ver, no es tramposa, sino es para ver si tenés los conceptos claros. Mira, yo también te podría preguntar, no sé si no está hecha la pregunta por ahí. En un capacitor plano,
La capacidad depende de la carga, la tensión aplicada y el área. Depende de la distancia entre las placas, del área, de epsilon 0 y la tensión aplicada. La capacidad depende de la resistencia del cable, del área, de la tensión y de epsilon 0. La capacidad, perdón, del capacitor plano depende de epsilon 0, epsilon R, el área de las placas y la distancia. ¿Sí? Es una pregunta similar a la anterior. El tema es, lo que uno pretende saber es si tenés claro el concepto, que la capacidad en sí es una propiedad innata de la forma que tiene el capacitor y qué tiene de dieléctrico. Esto te dice qué tiene de dieléctrico y esto te dice qué tiene la forma, el área y D. Por lo tanto, decir que depende del voltaje, si vos ves voltaje ya esta la anulás. Si vos ves voltaje, esta la anulás. ¿Sí? Si ves campo eléctrico, esto lo anulás, porque vos sabés que la capacidad en un capacitor plano es epsilon 0 por epsilon R por el área sobre la distancia. Podés escribirlo como K también. ¿Sí? Sí, perfecto. No es, digamos, una pregunta tramposa. Las preguntas lo que tratan de verificar es si tenés los conceptos claros. ¿Sí? Sí, porque además una cosa más quería aclarar, José, si por ahí, por lo que decías recién con respecto a que puede ser que vos podés decir, si usás la ley de Ohm, por ejemplo, que decís que la resistencia es B sobre I, que bueno, que ponele, podrías decir, podría uno pensar, bueno, depende del voltaje y de la corriente, pero en realidad tampoco, fíjate que tampoco es ninguna de las respuestas que tenías, ¿no? O sea, que no es, por ejemplo, yo digo, la resistencia es voltaje sobre corriente. El voltaje lo puedes escribir como el campo eléctrico por la distancia, ponerle, suponiendo que es un campo eléctrico constante. Pero igual no te aparece la combinación en ninguna de las anteriores, ¿no? Por ejemplo, si usás la ley de Ohm y decís, bueno, la tensión aplicada está, pero no está la corriente. Entonces, digamos, no sé si me explico con lo que digo. Sí, ¿Aclaro sí, algo? faltaba la corriente por ahí en la Claro, última. faltaba la corriente, eso quiero decir, ¿no? Es como que no, o sea, que yo admito que por ahí alguno puede decir, bueno, yo uso en vez de esa fórmula, uso otra fórmula, no estaría mal, pero tampoco está esa combinación, ¿no? Así que en ese sentido creo que, como dice José, no es confusa porque no tenés una combinación que admita otra posibilidad, que no estaría del todo mal, como decías vos antes. Y en el caso de que tengamos en vez de opciones verdadero o falso, pondríamos falso. Sí, acá igual este tipo de preguntas me parece que es muy difícil que te aparezca verdadero o falso. Digamos, me parece que te tendrían que poner la fórmula y decir si es verdadero o falsa, ¿no? Algo así podría ser. Me parece que este tipo de preguntas da para combinaciones como esta, ¿no? Como que te muestran varias variables y vos tenés que decir de qué variables aparecen en la fórmula de resistencia. Y verdadero o falso, más que nada, usás, por ejemplo, si te preguntan la capacidad de un capacitor plano depende de la tensión aplicada, verdadero o falso. ¿Sí? Si te dicen la capacidad, es falso, evidentemente. La capacidad de un capacitor plano depende de su área, es verdadero. Independientemente de que también depende del epsilon 0, del epsilon R y de la distancia. ¿Sí? Por ahí te preguntan, ¿depende de esto? Sí, depende de eso. El campo eléctrico generado por una carga puntual en un punto del espacio depende de la distancia del punto a la carga que genera el campo. ¿Verdadero o falso? Sí, es verdadero. Depende de la distancia al cuadrado, pero depende de la distancia. Ahora, en un multiple choice, te podría decir, hay una carga que genera un campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico a una distancia X de la carga depende
del radio o a una distancia R de la carga depende de R cuadrado, de 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Y ahí sí tenés que ver que depende de 1 sobre R cuadrado, ¿sí? Y no de R cuadrado. ¿Está claro? Fíjense también cuando dicen depende, es directamente proporcional o inversamente proporcional, ¿sí? A ver, si yo les digo en un en un verdadero o falso, la capacidad de un capacitor plano es inversamente proporcional al área. ¿Sí? Falso. Falso. Si yo le digo la capacidad de un capacitor plano es directamente proporcional a la constante de permitividad en el vacío. Verdadero. Es verdadero. Si yo le digo la capacidad de un capacitor de placas plana es inversamente proporcional a la distancia que guarda entre las placas. Verdadero. Verdadero. ¿Se dan cuenta? Pero ojo que si le dicen verdadero o falso y está la palabra directamente proporcional o inversamente proporcional, fíjense bien en eso, ¿eh? A ver, ¿qué otra pregunta, chicos? Profe, yo tengo una del ejercicio 8, que no lo hice, la verdad, porque, no sé, sentía que faltaban datos. A ver, déjame ver dónde está el 8. No te acuerdas cuál era, ¿no? Sí, Pero lo tengo. déjame. Ah, bueno, decímelo. 2 capacitores de capacidad C igual a 4 microfaradios. Con aire entre las placas. Se conectan como se muestra en la figura. Y bueno, en uno de ellos se introduce una placa dieléctrica de permitividad relativa igual a 5, cubriendo la mitad del área entre placas, de modo que se indica en la figura. Y hay Bueno, que a ver, porque hay varios de ese tipo. Está bien. ¿Están en serio o en paralelo los capacitores? en paralelo. Bien. Entonces vos tenés este capacitor y este capacitor inicialmente así, ¿no es cierto? Sí. Y esto tiene 4 micros y este tiene 4 micros. ¿Estamos hasta ahí? ¿El dibujo está bien? ¿Representa lo que vos decís? El dibujo no dice lo de los 4. No importa, digo, pero la conexión está bien así, en paralelo. Sí, Bien, y después ok. en el de la derecha tiene la mitad del área oscura. Bueno, espera un poquito. Y en la segunda parte tenés este que sigue estando igual, ¿no es cierto? Y este está como así. No. No, bien. Entonces, si no está así, está así. Sí. Bien. Te voy a hacer preguntas rápidas para ver que nos ubiquemos. Ah, perdóname, ¿qué te pregunta? Calcule la capacidad del capacitor con dieléctrico y después calcule la capacidad total equivalente de ambos luego de haber colocado el Bien. dieléctrico. Si yo te pregunto la capacidad, no está la pregunta, pero yo te digo, ¿qué capacidad equivalente tiene el primero antes de hacer nada? Sí, no, la verdad que no me acuerdo porque estudié hace bastante, pero si hubiese estudiado para hoy te la pudiese responder, pero la verdad que no me acuerdo. Está bien. Ahora te digo, dos capacitores en paralelo es lo más fácil que hay porque es la suma, ¿no? Acá la capacidad equivalente son 8. ¿Sí?
Cuando vos tenés capacitores en paralelo, la capacidad equivalente es igual a C1 más C2 más Cn. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Acá te pide la capacidad equivalente en este caso. ¿Cómo podríamos manejar este caso? ¿Cómo lo manejamos? Esto creo que lo hicimos en clase. Sí, sí, por eso yo lo sabía hacer, pero la verdad creía que me faltaban datos. Esto te quedaría así. Estos serían dos capacitores en paralelo. O sea, lo dividís a esto en dos capacitores en paralelo. ¿Sí? Sí. Entonces vos acá tenés 4. ¿Cuánto tenés acá? ¿Cómo? ¿Cuánto vale este? Fíjate, capacidad epsilon 0, epsilon r por área sobre d. Este que está acá, ¿cambió el epsilon 0? No, igual que el anterior. ¿Cambió el epsilon r? No, igual que el anterior. ¿Cambió la distancia entre las placas? No. ¿Cambió el área? Sí. Claro. ¿Y a cuánto se fue el área? La mitad. Área sobre 2. A la mitad. Entonces, directamente, vos sabés que este capacitor va a tener 2 microfaradios. Y te falta sacar este. Fíjate, este capacitor prima, ¿a qué es igual? Es igual a este capacitor, porque tiene las mismas dimensiones, pero tiene un epsilon R de 5. O sea, sería igual al capacitor original de área sobre 2, pero epsilon R 5. O sea que este capacitor sería igual a 2 microfaradios por 5 de K. O sea, 10 microfaradios. O sea, en definitiva, la capacidad equivalente total, este nuevo capacitor, tendría 2 más 10, 12 microfaradios. Y el total equivalente serían 12 más 4, 16 microfaradios. ¿Está? Esa es una opción que hay. Hay otra opción que podríamos también tomar, que es, por ejemplo, cuatro y 4. Eso es el original. Y le dicen, después esto varía a esto. ¿Sí? O sea, se llena el área total de este capacitor la mitad de su distancia. Entonces, ¿cómo podríamos representar esto? Esto podríamos representarlo por este capacitor que está acá arriba, este capacitor que está acá, y otro capacitor que sigue teniendo aire, que es este, que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este capacitor sigue teniendo 4. ¿Sí? Este capacitor, vamos a ver. C'. Cuando estaba acá, ¿cuánto valía? Ahí era epsilon 0 por área sobre distancia. ¿Qué cambió en este capacitor respecto de este? La distancia. La distancia.
¿Y a cuánto se fue la distancia? La mitad. A la mitad, ¿no es cierto? Porque esta distancia es la mitad que esta distancia. Lo voy a dibujar de nuevo acá por las dudas. Esto es simplemente para que mantengamos la distancia, ¿sí? Este es el que tenía esto. Y entonces, en definitiva, queda este, queda este, esto es este, y este es este. ¿Ok? Se dividen dos capacitores en serie. Esto que está acá es exactamente esto. Entonces, este sigue teniendo 4. Este, ¿cuánto tiene ahora? Si cuando la distancia era D, era 4, y ahora la distancia esta se fue a la mitad. ¿A cuánto vale este que está acá? ¿Cómo, profe? A ver, este capacitor tiene 4, cuando tiene una distancia D. Este capacitor tiene una distancia D sobre 2. ¿Cuánto vale? Manteniendo el área y epsilon 0. Chico, este 2 pasa arriba. ¿Cuánto vale la capacidad? El doble. O sea que este vale 8. ¿Y cuánto vale este? Si no tuviese, vamos a suponer que no tuviese dieléctrico, no le hubiésemos agregado nada, lo hubiéramos dividido nomás. ¿Cuánto valdría este? Igual que este, porque tiene las mismas dimensiones. 8. Pero como le hemos puesto un dieléctrico de 2 o de 3, hay que multiplicarlo por eso. ¿Sí? Entonces queda ahí uno de 4, uno de 24 y uno de 8. Y después hay que ponerlo en serie a los 3 cuando piden el equivalente entre este punto y este otro punto. Practíquenlo a esto, porque de estos problemas hay. Pero lo único que, chicos, que tienen que tener claro es esta fórmula para resolver todos esos problemas. La capacidad es igual a epsilon 0 por epsilon r por el área sobre la distancia. Si el área se divide a la mitad, la capacidad se va a la mitad. Si el área se duplica, la capacidad se duplica. Si antes no tenía epsilon r y ahora le pongo un epsilon r de 2, la capacidad se multiplica por 2. Si le pongo un epsilon r de 10, la capacidad se multiplica por 10. Si la distancia entre las placas disminuye a la mitad, la capacidad se va al doble. Así de sencillo. Sí, es cierto. Digamos, una cosa para reforzar lo que dice José. Piensen que si hacen ejercicio y practican, las fórmulas les resultan mucho más conocidas en el momento del parcial. Y entonces es mucho más fácil que lo puedan resolver. Si no hacen ejercicio, está bien que esto, digamos, ya se lo dijimos un montón de veces, pero me parece que vale la pena insistir. Tienen que hacer muchos ejercicios para que esas fórmulas les resulten familiares y las sepan identificar rápido. Porque la verdad que las respuestas, digamos, el parcial hay que hacerlo relativamente rápido, y entonces si uno no tiene un poco familiarizada, no está familiarizado por hacer ejercicio, es difícil hacer el parcial. Yo digo, lo repito, por ahí ya se lo dijimos un montón de veces, pero me parece que eso es muy importante, que tengan conciencia, que hay que hacer muchos ejercicios para que después uno lo pueda resolver en el momento y le salga rápido el tema, no es que lo tienen que pensar desde cero. Eso.
José, si no le molesta, ¿puede decirme qué preguntas tengo bien y cuáles mal del A parcial? ver, dame un segundo. No es muy amigable esto para Si querés, yo lo buscar. tengo abierto. Decime tu apellido, que no te vi. No, no, Calvo. Catarina Calvo. Catarina. Ujú. Tenés bien, a ver. Acá está, acá la tengo. A ver, la primera la hiciste bien, ¿sí? La segunda no. La fuerza entre cargas puntuales, esa no la hiciste bien, ¿sí? Que fue una de las que repasamos hoy, ¿ok? Sí, sí, es la De- que pregunté. La tercera, dos planos paralelos con carga opuesta, esa la hiciste bien. La cuarta, campo eléctrico generado por una esfera, no la hiciste bien. La quinta, energía de una esfera conductora cargada, tampoco está bien hecha. Fíjate que esa es es de conceptos, ¿eh? Después, la quinta, que no, la quinta es de esfera conductora. Potencial creado por cargas puntuales, esa tampoco la hiciste bien. Capacitores en paralelo, que es lo que estuvimos viendo ahora, tampoco. Capacidad entre dos cilindros concéntricos, tampoco. Resistencia de un conductor, sí. Circuito de corriente continua, que también lo vimos hoy, no. Procesos termodinámicos, sí. Energía interna, sí. Y energía cinética y velocidad cuadrática media, sí, también lo hiciste bien. ¿Ok? Sí, gracias. Fíjate que varios de los problemas que hiciste mal hoy los estuvimos repasando. Sí, sí, yo quería saber para ver si hago el recuperatorio o no. Ajá, ok. Los chicos tienen 3 semanas para estudiar, para preguntar, ¿sí? No, ¿por qué no harías el recuperatorio? ¿Te parece que estás muy lejos? No, en realidad me da miedo que desaprobar y perder el aprobado. Más que nada por eso, pero siempre me pasa lo mismo. Porque ya. Claro, vos decís para ver si promocionás. Sí, 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 entiendo. Está bien, está bien. Yo creo que más o menos estás preparada. Y más si ves un poquito los problemas, muchos son muy similares. Si practiqué en aquellos que no hiciste bien, en los que vimos hoy, yo creo que podés meterlo. Sí, tuve problema con los prácticos, pero sí, ahora ya voy a practicar estos y veo. Claro. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otras dudas? Aprovechen que hoy estamos de Un remate. ejercicio, profe. Se dice dos balones de igual volumen, en los que se ha practicado vacío, se hallan conectados por un capilar de volumen despreciable. ¿Sigo leyendo? A ver si lo encontrás, Jorge. Sí, yo lo estoy buscando. Lo que no sé es. A ver. ¿Me puedes decir el apellido de tu apellido? Así te busco. Sánchez Olmedilla Betiana. Ya te busco.
Ok. Dos balones de igual volumen en los que se han practicado vacíos se hayan conectado por un capilar de volumen despreciable. Se introduce nitrógeno a 200 grados centígrados y se eleva una presión de una atmósfera. Uno de los extremos se introduce en un recipiente con agua a 0 grados y el otro en agua a 100. Ah, ok. Bueno. A ver, en uno de los dos volúmenes tenés nitrógeno a 200 grados centígrados y una atmósfera. Uno está en 0 grados y el otro, uno de los recipientes está a 0 grados y el otro está a 100. Ok. Hay que ver cuál es la nueva presión de equilibrio. Bueno. A ver. ¿Querés que te diga cómo dibujarlo, José, o querés que intento? A ver, dale. O sea, son dos volúmenes. Esperá que lo voy a agrandar un poco porque lo veo muy chiquitito. Son dos gases separados, unidos por un capilar, dos esferas, digamos, donde tiene un gas cada uno. Sí. Uno de los gases está a 200 grados centígrados y una atmósfera. Y otro, a ver, espera. No, en los dos en realidad dice 200 grados y una atmósfera en los dos. Y después uno de los extremos se introduce a 0 grados y el otro a 100. Hay que calcular la nueva presión de equilibrio. O sea, los dos están a 200 y una atmósfera. Sí, inicialmente sí. Uh-huh. Y después está uno a 0 grados y el otro está a 100 grados. O sea que la nueva presión de equilibrio calcula. Ok, las presiones son iguales. Y el volumen, estoy viendo cómo está planteado, 200 grados inicialmente y la presión atmosférica. Y después tenés P1 y P1. Yo lo que había planteado era sacar el volumen de las dos olas, pero como me faltaba el número de moles, no llegué a mucho. Claro, es que el volumen es el mismo en los dos casos, ¿no? Porque se supone que cada una de las esferas esas tiene el mismo volumen B, que no se sabe. Yo pensaba que el matraz sería, pensé que eso tenía el mismo volumen. O sea, digamos, es como que tenés dos esferas o dos volúmenes que son iguales y inicialmente están los dos a la misma temperatura, a la misma presión. Y después tenés el mismo volumen, sigue siendo el mismo el volumen, pero cambia la presión y cambia la temperatura de cada uno. Pero la nueva presión también es la misma. Entonces, no, se puede calcular que en la segunda etapa hay dos volúmenes iniciales y dos N iniciales. Claro. Como uno solo. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que la temperatura final de cada uno de los dos es distinta, ¿no? O sea, uno está a 0 grados y otro está a 100. Claro, por acá únicamente va a haber equilibrio de presión. Sí.
y de volumen. Entonces, NRT, P por B es NRT. Ok. Ahora estaba mirando qué es lo que hay que calcular. La presión hay que calcular, final. O sea, habría que escribir, me parece que habría que escribir la cuestión de estado inicial y la cuestión de estado final, ¿no? A ver qué pasa. Presión inicial, volumen inicial, NRT inicial. Sí. En los dos es la misma, o sea que tenés el N, es el mismo para los dos casos. O sea, igualar los dos estados, el inicial y el final. Claro. Pero en el La final, presión sería la misma para los dos. Y después tenemos presión inicial 2, volumen inicial 2, igual a N por R por temperatura inicial 2. Esas serían las dos ecuaciones de equilibrio esas son las iniciales iniciales. para ambos globos. Sí. ¿Sí? Ahora las finales también tenés la misma presión y el mismo volumen, pero no necesariamente tenés la misma temperatura y ni el mismo número de moles. Y evidentemente si varían las presiones, va a pasar el gas del de mayor presión al de menor presión hasta que encuentren el equilibrio con esa temperatura. Y ahí entonces el número de moles va a cambiar entre uno y otro. Sí. Y acá entonces tendríamos presión final 1 por volumen final 1 es igual a, vamos a poner N1 y N2. N1 inicial y N2 inicial. Sería N1 inicial, R por T sub 1 final. Y acá nos quedaría presión final 2 por volumen final 2 es igual a N inicial, perdón, final 2 por R por temperatura 2 final, ¿no es cierto? Sí. Y lo que Ahora, tenemos es que esto es igual a esto. y los volúmenes también. ¿Sí? Los volúmenes también. Y los volúmenes también. Sí. Entonces, O sea que podés esto igualar es igual a N1 esto, por nos R por queda T1 es N2 N, por R N1 por... inicial por R por T1 inicial, o sea, estoy sacando esto, ¿no es cierto? Si divido esto, si esto es igual a esto es igual a esto, ¿no es cierto? Sí, Entonces puedo igualar esto a esto. claro. N T final, inicial, no, Sí, esto tendría que ser igual a esto. Pero ¿por qué tengo... Acá tendría que ser final. Acá final. está bien. Sacás que N1 es un factor por N2. Pero además, 2 final. Esta se va a ir con esta. ¿Qué quedaría? Que N1 final por T1 final es igual a N2 final por T2 final. ¿Sí?
¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos de final? Al final tenés la temperatura y nada más. Lo que pasa es que el volumen es el mismo que antes y antes que podía sacar del anterior podés sacar la presión. Antes lo que pasa es que hay un montón de datos del inicial que no estamos usando. La presión inicial la tenés, la temperatura inicial también la tenés. Sí. O sea que el volumen. Y ahí no podría, ahí deberíamos despejar n inicial, me parece. Claro, porque además son iguales. N1 inicial y N2 inicial también son iguales. O sea que te queda que el volumen, te queda que el N1S es R por T1 sobre P. ¿Este querés despejar, Jorge? Claro. N1 inicial sería presión 1 inicial por volumen 1 inicial sobre RT1 inicial. Claro. Ahí tenemos el número de moles iniciales ahí. Sí. Y después. El otro es el mismo, porque todo es igual. Para el 2 inicial es lo mismo. O sea que. O sea, si reemplazás en el otro, eso lo metés en el otro, en la otra ecuación, se te van En los. esta. O en la de abajo. La primera no sería ¿Cómo? en el P inicial 2 por B inicial 2, si reemplazamos los números de moles. Claro. Porque ahí se te van los volúmenes. Y podríamos tener los números de moles. Ah, no. Para ver. Estaba viendo si lo. O sea, si reemplazás el número de moles. No, si reemplazás el volumen, digo, no el número de moles. En las otras dos. Voy a ver si lo puedo. Si quieren, podemos seguir con otro y yo trato de resolverlo, hacer los despejes. Bueno, dale. Aprovechen, mientras tanto, otros. Profe, creo que sí sale como lo dijo usted. Despejando el volumen 1 y reemplazando en el volumen 2. ¿Reemplazando cuál decís? Despejamos el volumen 1 y lo reemplazamos en B2. El volumen final 1. No, el volumen inicial 1 no lo podemos reemplazar en el volumen inicial de B2. Sí, los volúmenes son siempre iguales. Los volúmenes son siempre iguales. Y no nos va a quedar una relación de presión, temperatura y podemos sacar los números de moles. Sí, sale por ahí, está, eso estaba haciendo. A ver, espera, pero estaba viendo si salía más directo
pero me parece que no. N1, N2, RT2 final, B final. El volumen es... Las temperaturas también son iguales. No se podrían cancelar. Temperaturas iniciales son iguales. Las temperaturas iniciales son iguales, sí. 200 y 200. O sea Hay que que despejar el número de moles. Tendríamos la misma cantidad de moles. claro, la suma es la misma, ¿no? Eso es lo que está... Claro, ya sabemos que O sea, N1 más N2 final tendría que ser igual claro, a 2N inicial. Y 2N inicial, ¿qué es? Es P inicial. Lo que pasa es que se supone que tendría que salir más rápido, ¿no? Eso es lo que le dijimos. Parece que lo vamos a tener que sacar. Igual lo entendí ahora, lo entendí. Sí, sale despejando, pero hay que despejar bastante, hay que hacer bastante cuenta. A ver, 2N. Sí, o sea, se podría, a ver, yo encontré una fórmula, pero no es muy directa. O sea, si planteas que el número de moles N1 más N2 final es igual a... ¿Querés que lo escriba, Jorge? Dale, dale. Claro, N1. o sea, N1 más N1 N2 final más N2 final tiene que ser igual a N1 inicial más N2 inicial. Pero como N1 inicial y N2 inicial son iguales, sería 2N inicial, si querés ponerle. Claro. Y de ahí, Sí. despejando los N de la fórmula de la ecuación de estado, en cada caso sale. P por B sobre Sobre RT1. RT, en cada uno, el que corresponde, P por B sobre RT1 final. O sea, cada N lo reemplazás por P. Claro, sí, sí. Despejar el N. Y de ahí sale, pero no es tan directo, digamos, eso es lo que... Sacar factor común la presión. Sacás factor común la presión, el volumen no lo tenés, pero se te simplifica porque siempre es el mismo. Y después las temperaturas las tienen todas, así que sí sale de ahí. O sea, sale de reemplazar N1 final por P por B final sobre NRT, N2 final por P por B sobre NRT y el N inicial por P inicial, B inicial sobre RT, en todos los casos, y ahí sale. Sí. A ver, ahora lo entendí. Pero no es fácil, ¿eh? Estaba rebuscado. Tenés razón, José, que por ahí lo podemos sacar o lo podemos hacer más fácil.
Ok, ¿qué otros problemas, chicos? Aprovechen. Hola, buenas noches. Yo problemas, quería saber cuáles tengo mal de mi múltiple choice, no de problema. Dale. Si podría ser. ¿Tu nombre es? Porque no estoy viendo estoy viendo la otra Gianluca, pantalla. sí, ¿Cómo? Gianluca Moya. ¿El apellido cómo es, me dijiste? Moya, M-O-Y-A. Ok. Bien. ¿Querías saber cuáles tenías mal? Sí, sí. Bueno, tenías mal lo que yo veo acá. El de las cargas, no sé si estuviste cuando José hizo el primer problema de las 3 cargas, Q1, Q2, Q3. No, llegué un poquito más tarde. Igual veo la clase grabada, no hay problema. Bueno, porque ese lo hizo José, ese lo tenías Buenísimo. mal. Después tenés mal el 4, que es el de calcular el valor de campo eléctrico de un hilo conductor infinito cargado con densidad lineal constante. Ese también lo tenés mal. Ahora, si querés, hacemos alguno de estos. Después tenés otro que también hizo José, que es el del potencial de 3 volt en un punto ubicado a 4 centímetros de una carga. Ese también lo tenés que ver en Sí, después agarro y veo en toda la la clase. grabada, porque ese está. Después tenés en los materiales conductores, las cargas eléctricas tienden a alojarse en sectores puntiagudos. Ese lo tenés mal. Ese es el efecto de punta, digamos, lo que había que ver ahí, digamos que cuando tenés zonas en punta, ¿se acuerdan que habíamos visto que las cargas se acumulan ahí? Después tenés mal uno donde tenés que calcular la capacidad en el vacío de 2 cilindros concéntricos coaxiales. Y después tenés mal este que hicimos recién, el de las dos esferas cargadas con gases. Y uno que es de la masa molar de un gas. Te dan el dato de la masa molar de un gas en ciertas condiciones experimentales, el número de moléculas por unidad de volumen, te lo dan, y la velocidad cuadrática media, tenés que calcular la presión del gas. Esos son los que tenés mal. No sé si querés que veamos alguno. Acá tengo uno, Jorge. Bueno. Acá tengo uno que es uno de los múltiples choice que él pidió, que dice las líneas de campo eléctrico. Y dice, apuntan en la dirección en que aumente el potencial eléctrico, que es la respuesta tuya. A ver, las líneas de campo eléctrico, si esta es una carga positiva, apuntan hacia allá, ¿no es cierto? Bien. Entonces apuntan en la dirección en que aumenta el potencial eléctrico. ¿A qué es igual el potencial eléctrico? K por Q sobre R. Entonces, el potencial eléctrico, fíjate que disminuye a medida que te alejas de la carga. Disminuye en esta forma. Si esto es potencial, esto es radio, el potencial disminuye en 1 sobre R. Entonces, las líneas de campo apuntan hacia la dirección en que disminuye el campo eléctrico, no aumenta. El potencial eléctrico aumenta para este lado y la línea de campo apunta para el otro, ¿ok? Entonces ese no puede ser. Son equipotenciales. No, señor, no son. Estas son líneas equipotenciales. Las que están a la misma distancia de Q. O sea, esta circunferencia está al mismo radio que esta y que esta. Esta circunferencia está al mismo radio que esta, que esta, que esta y que esta. Entonces, estas líneas son equipotenciales, ¿ok?
Entonces no tiene nada que ver con eso. Son perpendiculares al gradiente de potencial eléctrico. Apuntan en la dirección que disminuye el potencial eléctrico. ¿Sí? Entonces, apunta en la dirección que disminuye. Apunta la línea de campo eléctrico en la que disminuye. O sea, está bien. Porque el potencial eléctrico apunta para allá, disminuye para allá, y la línea de campo eléctrico apunta para ese lado. Así que esa es una de las dos correctas. Después dice, son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Esta superficie es equipotencial. Y fíjate que son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Por lo tanto, las dos correctas son, apuntan en la dirección en que disminuye el potencial eléctrico y son perpendiculares a las superficies equipotenciales. ¿Ok? Sí, sí, buenísimo. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta que quieran hacer? Ahí hablaron al chat. Ah, bueno, para que me cambio entonces. Acá preguntan el problema de los balones en el parcial también, si lo tuvimos en cuenta. Sí, lo tuvimos en cuenta. O sea, si tuvimos en cuenta es que la dificultad, dicen, supongo, ¿no? No, eso no lo tuvimos en cuenta. O sea, lo tuvimos en cuenta como un problema común. De todas formas, chicos, les digo que fuimos muy generosos en la calificación. Muy generosos. ¿Sí? Es lo único que les puedo decir. Si en algún día a algunos les mostramos la calificación real sin tener en cuenta ninguna de estas consideraciones, el resultado hubiera sido todavía mucho peor. ¿Hay alguna pregunta que hayan hecho en el chat? Porque yo estoy en otro lado, que haya quedado sin responder. Creo que no, José, pero a ver, ahora reviso. Hay uno que preguntó, pero ya no está. No veo otra. Bueno, chicos, yo quedo a disposición lo que les pueda ayudar. Así que si tienen alguna pregunta, Acá por estaba favor viendo, envíenla. perdón, Sí. José, acá estaba viendo, Bianca, que si por más que lo tengamos en cuenta, ese examen tampoco te alcanzaba para probar. A ver quién era la persona. Bianca Cosati. ¿Dónde está? Bueno. Sí, tenés 9 problemas mal contestados, ¿sí?
Sí, de todas formas, a ver, una cosa que quería decir, si nos pueden, ya se los comentamos de nuevo, pero digo, pueden hacer consultas por mail si tienen algún problema, alguna duda puntual sobre algún problema a lo largo de estos días, digo, antes del recuperatorio. Tengan en cuenta eso también. Bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, chicos, estudien, por favor. Traten de aprovechar los videos grabados de las explicaciones. Y cualquier cosa, nos envían mail y les damos una mano, ¿ok? Estaba pensando en lo que grabamos hoy, le voy a escribir a Franco, que es el que siempre lo sube a YouTube, a ver si lo podemos subir, ¿no? ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. José, ¿puedo hacer una pregunta más? Sí, por supuesto. Es una pregunta teórica que me tocó a mí, que dice, si conectamos dos capacitores en paralelo a una batería y te da 4 opciones y dice seleccione una o más. A ver, espera, vamos a hacer el dibujito acá. Tenemos una batería, un capacitor y otro capacitor, ¿sí? C1 y C2. Bien, ¿qué es lo que te dice? Dice, opción 1, la carga que proporciona la batería se distribuye sobre ambos capacitores. Ajá. La opción 2 dice, la caída de potencial en ambos capacitores es la misma. Ajá. La 3, la suma de las caídas de potencial en ambos capacitores es igual al voltaje que proporciona la batería. Y la 4, ambos capacitores almacenan la misma carga. Bien. Repetime al principio para ver si estos capacitores son iguales o no. Dice si conectamos dos capacitores en paralelo a una batería. Bien. A ver. Esto es B, esto es Q1 y esto es Q2. ¿Sí? O sea, la tensión, capacitor 1 carga Q1, capacitor 2 carga Q2. ¿Ok? Los dos van a tener la misma tensión. ¿Estamos de acuerdo? Los dos van a tener la misma tensión porque están en paralelo con la fuente. Acordate que la carga Q es igual a C por B. Esto de memoria. Entonces, empecemos ahora. Repetime, por favor, las preguntas. La carga que proporciona la batería se distribuye sobre ambos capacitores. Está perfecto, porque todo lo que sale por acá, de alguna forma va a ir un poco de carga acá y un poco de carga acá. Si los capacitores son iguales, si C1 es igual a C2, esto es Q1. Y fíjate, Q2 es igual a C2 por B. B es la misma para los dos, ¿sí? Vamos a poner B0. Entonces, ¿la carga va a ser igual? ¿Se distribuye entre los dos? Sí. La carga va a ser igual siempre y cuando C1 sea igual a C2. ¿Ok? Sí, no aclaraba en este caso si eran iguales o no. Por eso, a ver, seguí con las otras opciones. La caída de potencial en ambos capacitores es la misma. Ok, lo que te está diciendo, en realidad, más que caída de potencial, es la diferencia de potencial entre los dos capacitores es la misma, sí, porque fíjate, es la tensión de la batería. Ok, la tercera decía, la suma de las caídas de potencial en ambos capacitores es igual al voltaje que proporciona la batería. No, la suma no, porque este tiene, digamos, B0 y este tiene B0. La suma de las dos sería 2B0 y esto no es igual que la batería, es el doble. ¿Ok? Ah, en eso me equivoqué. Yo había marcado la primera y había marcado esa. Claro. Y Vos claro, estaba mal fíjate, esa. si el circuito hubiera sido así, B0, C1 y C2, acá ibas a tener B1 y acá ibas a tener B2. Y ahí sí, la suma de los potenciales, esto más esto, iba a ser igual a esto. ¿Ok?
B1 más B2 iba a ser igual a esto. Y en este caso de estar en serie, sí, no importa si C1 es igual a C2. Q va a ser igual en los dos, en el caso de capacitores en serie. ¿Ok? Sí, sí. Y bueno, la última opción decía ambos capacitores almacenan la misma carga. Eso sería en el caso exclusivo de que sean iguales. Y como ahí no te dicen que son iguales, esa no es correcta. Ok, perfecto. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra? De mi parte, no. Les comento que aquellos que, por ejemplo, había que responder 2 preguntas, marcar 2 en un multiple choice y marcaban una sola, se le consideraba el 50% bien. Sí, no sé si alguien iba a hacer otra pregunta. Bueno, ¿algo más, Jorge? No, por mí no. Solamente insistí Cualquier con que cosa, hagan si tenemos ejercicio. una duda, le mandamos a los dos, o sea, en Sí, copia a los dos el sí. ejercicio. Sí, mándenos a los dos y de última el que responde primero pone en copia al otro para que se entere que le respondimos, así nos respondemos los dos. Yo la semana que viene posiblemente no esté, digamos, disponible todo el día. Así que en todo caso, la semana que viene, una de esas Jorge le responde más rápido que yo y la otra después ya regreso. Y durante Sí. esta también, el día en que yo estoy. Sí, no hay ¿Ok? problema. Mándenos a los dos y el primero que responde lo pone en copia al otro. Bueno, profe, ¿el parcial recuperatorio sigue manteniendo la misma modalidad con el mismo tiempo? Sí, va a ser igual. Ah, bueno. Bueno, pero ahora que tiene un poquito más de experiencia, cómo es el parcial, cómo son las preguntas, etcétera, seguramente le va a ir mucho mejor. Y ayúdenlo un poquito estudiando, chicos. Sí, hagan muchos ejercicios si pueden, porque Eso les les va. da rapidez. Claro. Bueno, perfecto. Que tengan muy buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias Chao, a chicos. todos. Chao, José. Gracias, buenas noches. Hasta luego.